Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Preside este evento Central Termoeléctrica José López Portillo, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el coordinador regional de las secciones Golfo Norte del SUTERM, Daniel Peña Treviño, el presidente municipal de Nava, Coahuila, Zenón Velázquez Vázquez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les invitamos a tomar asiento. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett. Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Gobernador del Estado, señor Presidente Municipal, distinguido líder de nuestro sindicato, el SUTERM. Agradecemos nuevamente su presencia, señor Presidente, en instalaciones de la CFE. Si bien obligados a prescindir de la presencia de más de 1,000 trabajadores que aquí laboran, estará usted comunicado con todos ellos en vivo a través de nuestro sistema interno de comunicación. Existen, señor Presidente, en todos y cada uno de los trabajadores de la CFE un profundo agradecimiento por su decisión de rescatar esta empresa ícono nacional, porque no solo rescata la garantía para asegurar a los mexicanos el desarrollo que descansa sin duda en la energía eléctrica, sino además de rescatarla de la soberbia desaparición decretada por la reforma energética. Preservará el empleo de 90,000 trabajadores y asegura una existencia digna para aquellos que entregaron su vida a esta empresa. Todo esto, señor Presidente, depende de la fortaleza de la CFE. Hemos recibido innumerables mensajes de agradecimiento a usted, señor Presidente, por haberles devuelto a quienes les fueron arrebatados derechos adquiridos a la jubilación. Con la reforma de la cláusula 69 del contrato colectivo a nivel nacional, más de 45,000 trabajadores fueron beneficiados. Y solo en estas plantas y en la región carbonífera, 331 trabajadores fueron beneficiados, la tercera parte de todos los que laboran en esta región. De acuerdo con su concepción social, señor Presidente, estas plantas, Río Escondido y Carbón 2, deben servir asimismo para impulsar la economía de la región. En varias visitas realizadas por usted a la región de Sabinas, recogió reclamos por la injusta repartición de las compras de carbón acaparadas por una pequeña élite. Nos instruyó a establecer un sistema equitativo que ya está en marcha bajo los 5 principios dictados: cero corrupción, cero coyotaje, preferencia a pequeños productores, honestidad, vender carbón, no tierra, a precios justos. Con el apoyo de la Subsecretaría de Minería, se realizó un censo para ubicar a los pequeños mineros. Se les brindó anticipos para facilitarles su operación. Se compró carbón a 60 empresas, 15 microproductores, 15 pequeños, 17 medianos y 13 grandes productores. Han empezado ya a entregar el carbón. Para lograrlo había que poner a generar estas carboeléctricas ociosas por el despacho favorecedor a los intereses privados. Con una visión diferente y no sin dificultades y discusiones, teniendo en cuenta los intereses de la región,
apegados a la reglamentación, combinando el despacho obligado con la aplicación de contratos legados. El despacho permitirá poner en operación por lo pronto 4 unidades de las 2 carboeléctricas, garantizando la compra de 2 millones de toneladas por hora hasta diciembre de 2021. Pero siendo el objetivo mantener las compras de manera permanente para consolidar a los pequeños y medianos mineros, fomentando la economía local, el despacho es fundamental y está asegurado. La justicia, señor presidente, señores y señoras, para los pequeños será sin duda la grandeza de la región. Este grave perjuicio social que ordenó usted corregir es uno de los tantos efectos negativos para la CFE y para el país de la reforma energética. Por ejemplo, estas carboníferas, ¿verdad?, han estado ociosas, como lo señalaba, representando 3,000 megawatts, una potencia importantísima para el país. Otro ejemplo, la carboeléctrica Petacalco. Se tienen contratados para el manejo de carbón lo que aquí hacen nuestros trabajadores. Sin embargo, allá innecesariamente los detentan privados con un costo de 30,250 millones de pesos. Otro, una empresa extranjera, en connivencia con funcionarios, estableció contratos de venta de energía a la CFE bajo esquemas ruinosos que se benefician además de claros mecanismos de fraude a la ley para su enriquecimiento. Invitada a esta empresa recientemente a revisar estas prácticas para buscar el equilibrio como se hace en cualquier país, responde agresiva con señalamientos de violaciones a supuestos principios sacramentales e intocables, jactándose además públicamente de abusar del sistema judicial mexicano para poner sus intereses por encima de decisiones con sustento constitucional indispensables para la seguridad del sistema eléctrico nacional. Pero bien ha dicho el presidente, los intereses de la nación están por encima de cualquier interés privado. El triunfo de la Cuarta Transformación en la presidencia de la República significa un triunfo democrático sobre estas medidas perniciosas que buscan imponer en nuestro país un sistema de exacción intolerable. Y desde luego, el triunfo de la Cuarta Transformación significa una esperanza para un México justo y soberano. Muchas gracias, señor presidente. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, nos da mucho gusto estar aquí en Nava, Coahuila, en este municipio en donde están instaladas, establecidas estas 2 grandes plantas de generación de energía a partir del uso del carbón que se produce en esta región del país. Quise estar aquí porque hicimos el compromiso de apoyar a los productores de carbón para que se mantengan fuentes de trabajo, se beneficien a pequeños empresarios, desde luego que haya trabajo para los obreros, que se beneficien transportistas y toda la actividad económica de esta región. Tenía programado esta visita desde hace más de un mes y hace como 2 días apareció
un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Quiero informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado, a pesar de que el gobierno anterior ya había aceptado acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia, nosotros todavía en ese entonces, en mi carácter de presidente electo, me inconformé y se detuvieron las negociaciones. Fue hasta que se aceptó que quitaran todos esos compromisos que estaba haciendo el gobierno anterior en el nuevo tratado, cuando se reiniciaron las negociaciones. Y en el capítulo de energía solo quedó establecido en 2 párrafos el derecho absoluto, soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución. Ese artículo que se logró precisamente por iniciativa de Venustiano Carranza, originario del estado de Coahuila. En ese artículo se estableció en 1917 que la propiedad del subsuelo en nuestro país pertenece a la nación, no es propiedad particular. Con ese artículo se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938 y con ese artículo otro presidente nacionalista, patriota, Adolfo López Mateos, nacionalizó la industria eléctrica. Por eso no deben de llamarse a engaños los que se aprovecharon de manera deshonesta de el periodo neoliberal, cuando se gobernó para beneficio de particulares, de empresas, no para beneficio del pueblo y de nuestra nación. En ese periodo es que se
propuso destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con reformas para quitarles fuerza económica, en el caso de Pemex y de la Comisión Federal, para quitarles mercado, para dar entrada a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Hace 20 años, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. Sin embargo, con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz, que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México. Con ese sofisma, con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992, en el gobierno de Salinas de Gortari, comenzó la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México. Ahora, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares, nacionales y extranjeras. Y frenaron el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad de manera deliberada. Cerraron las plantas. Y aquí está el ejemplo. 8 grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje 1. 7 parados, porque no le autorizan, de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal, producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad. Esto que sucede aquí con estas generadoras de energía con carbón, con estas 8 pequeñas plantas en las cuales solo trabaja una, repito, es lo mismo que pasa con las presas, con las hidroeléctricas, que están subutilizadas, tienen capacidad para producir, pero no tienen autorización para despachar, para subir la energía eléctrica que produce la Comisión Federal de Electricidad, porque se protege a las plantas particulares. Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas.
o las eólicas o energía solar, energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas. Produzcan o no produzcan, la Comisión Federal, con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, les tiene que comprar la energía eléctrica. Por eso me da mucho gusto estar aquí y desde este complejo termoeléctrico de Nava decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Leía yo que en su desplegado decían algo que debería de ser motivo de satisfacción y que para mí es un timbre de orgullo. Decía, el gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares. El caso particular de Repsol, que fue una de las empresas que abusó de toda esta política privatizadora, se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía del gobierno. Pero no solo eso, se llevaron de consejero de Repsol al expresidente Calderón. Una vergüenza. Y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. No vamos nosotros a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos de acuerdo a los márgenes legales que se tengan a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, así de claro, que son empresas públicas. ¿Y por qué? Además, tenemos que darle preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel. Hice ese compromiso, hasta ahora no ha habido aumentos en los precios de la energía eléctrica, ni en los precios de las gasolinas, ni en los precios del gas y del diésel. Incluso la zona fronteriza vale 4 pesos menos la gasolina que en el resto del país. Me comprometí a eso y lo estoy cumpliendo, cosa que no sucedió durante el periodo neoliberal, que constantemente habían aumentos en los precios de la energía eléctrica y gasolinazos, y eso se terminó. Pero para poder cumplir ese compromiso que voy a mantener durante todo el gobierno, necesitamos rescatar a Pemex
y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas fundamentales. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, y con el apoyo de todos los mexicanos. Vamos a aumentar el despacho, vamos a buscar, sin violar la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, porque ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, más bien de cohecho. Sin violar la ley vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país. Pero en el caso de que el marco legal no nos alcance, porque con la llamada reforma energética dejaron todo completamente a favor de los particulares. En el caso de que no se pueda con el actual marco legal fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos. Mucho gusto de estar aquí con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Su terno enciende la luz. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.